Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad. Hoy estamos con una conferencia virtual titulada Emociones y enfermedades psicosomáticas en tiempos de pandemia. Esta actividad está siendo organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, la Vicerrectoría de Extensión y Docencia a través del programa Una Vinculación y la Escuela de Psicología a través del programa de promoción y atención de desde el aporte de la psicología de la misma escuela. Mi nombre es Ana León, soy docente de la Escuela de Psicología y estoy como responsable del programa de promoción y atención de la salud desde el aporte de la psicología. Y durante esta conferencia voy a estar funcionando como moderadora. Quisiera decirles que como conferencista, y como ustedes ya saben, tenemos el placer de contar con la máster Mayela Rodríguez Escalante. Mayela es psicóloga, es psicoanalista, es académica de la Escuela de Psicología y le damos una cordial bienvenida. Bueno, nuevamente quisiéramos agradecerles el que se hayan unido hoy a compartir un tema que nos parece de trascendental importancia, como son las emociones y las enfermedades psicosomáticas en tiempos de pandemia. Quisiera además decirles que finalizada la conferencia de la máster Mayela Rodríguez Escalante, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Por tanto, durante la conferencia, si tienen comentarios o preguntas, pues podemos hacerlas. Muy bien, bienvenida Mayela, un placer tenerla acá. Gracias, muy buenos días, muchísimas gracias a todas, a todos por acompañarnos. Yo voy a compartir con ustedes algunas ideas acerca de esta temática y me voy a permitir leerlas para ser un poco más concisa y no dispersarme demasiado. Voy a empezar diciendo que cuando se nos hizo la invitación para abordar este tema, yo particularmente me debatí entre desarrollar un discurso que tomara en cuenta categorías clínicas para discutirlas con colegas académicos y académicas cercanos al campo de la ciencia psi, o dirigirme más bien a un público que no está del todo familiarizado con teorías o conceptualizaciones psicológicas, o que está, digamos, en proceso de acercarse a estas teorías, pero que sea por vivencia personal o sea por interés general, se sintió convocado a este espacio y me decanté por este último. Por eso es que trataré de no usar tecnicismos o un discurso estrictamente académico. En mi opinión, de esto tenemos suficiente en la universidad. Y sé, bueno, que eso un poco implica un riesgo, ¿verdad? Y es que al final no logre complacer ni las expectativas de quienes tienen conocimientos vastos en el campo de la psicología, ni de quienes se desenvuelven en otras áreas o apenas están acercando a esta temática. Sin embargo, voy a correr el riesgo. Entonces, se me ha invitado a referirme al tema de emociones y enfermedades psicosomáticas en tiempos de pandemia, y en este título voy a empezar señalando que encontramos primero que todo dos cosas que están íntimamente ligadas: las emociones y las enfermedades psicosomáticas. Me voy a referir un poco entonces a cómo es que hay enfermedades que se manifiestan en lo corporal, soma, pero que tienen su origen en algo del orden de lo psicológico. Vamos por ahora a decir que las emociones están en este campo de lo psicológico. Pero hay una tercera cosa en este título: la pandemia, hoy presente en todos los ámbitos de nuestra vida y que ha venido actuando como amplificador de situaciones, de conflictos que siempre han estado allí, pero que es ahora cuando saltan más fácilmente a la vista. Empecemos por esto de enfermedades psicosomáticas y su relación con las emociones. Centrémonos en esto de psicosomático, una palabra que anuda o tiene dos palabras. Psique
Es una palabra que viene del idioma griego que puede traducirse como alma y que ha sido históricamente asociada al campo de lo psicológico. De hecho, psicología etimológicamente significa estudio del alma. A nuestros estudiantes más seguidores de la rigurosidad del método científico suelen no sentirse muy cómodos con esta traducción. Y por otro lado tenemos soma, también una palabra en griego que se puede traducir como cuerpo. Entonces, enfermedad psicosomática nos remite a un malestar, a una fractura en nuestro estado de bienestar, en la que no solo está implicado el cuerpo, sino también lo psicológico. A muchos de nosotros esto seguro no nos resultará ajeno porque quizá hemos experimentado por un periodo considerable de tiempo una gastritis durante una etapa de trabajo marcado por la sobreexigencia, o una alergia que no se dé a la medicación, o fuertes dolores de cabeza cuando algo o alguien claramente se ha vuelto un dolor de cabeza en nuestras vidas, o cuando hemos experimentado un fuerte dolor de espalda cuando no hemos tomado conciencia todavía de que cargamos en nuestro interior algo muy pesado. Pero esta interrelación cuerpo-emociones no siempre ha sido entendida. Veamos. Para ello tenemos que irnos a sistemas de pensamiento que han tenido un influjo importante no solo en la forma de concebir al ser humano, sino también en la forma de pensar cómo es que este ser humano enferma y cómo se le puede curar. Por ejemplo, Platón y Aristóteles podrían haber dado inicio a un estudio de lo psicosomático al considerar el primero que era un error pretender curar cuerpo y espíritu por separado, y el segundo que cuerpo y alma formarían una sola sustancia. Pero como sabemos, lo que al final privó en la medicina, el campo que se encargó de la cura, fue el pensamiento hipocrático, al considerar la enfermedad como un desorden de la naturaleza, según cita Otero, marcando hasta nuestros días la noción extendida de que la enfermedad es una cuestión fundamentalmente orgánica, y eso ha tenido muchísimas implicaciones hasta ahora. Por supuesto, tampoco podemos dejar de mencionar que la noción de enfermedad, cualquiera que ésta sea, no tendría relación con la emocionalidad, que esta noción, digamos, encuentra un padre, sobre todo en la filosofía cartesiana, favoreciéndose la concepción de que cuerpo, res extensa, y mente, res cogitans, marchan cual líneas paralelas, mas no entrecruzadas, ¿verdad? Más nunca interrelacionadas. Es hasta la formulación del psicoanálisis, apenas hace poco más de 100 años, eso es poco en lo que a cambio de sistemas de pensamiento se refiere, que se llega a plantear que la historia de las personas tiene un papel causal en aquello de lo que enfermamos. O sea, que las enfermedades que padecemos tienen origen en nuestra biografía, en nuestras vivencias, sobre todo primeras, infantiles. Aunque Freud no se interesó especialmente en la psicosomática, sí inició el análisis de la enfermedad en el cuerpo, como algo ligado a lo emocional. Lo encontramos muy temprano en su obra. Voy a citar un fragmento de un texto que es muy inicial de Freud, es un texto de 1890, que incluso algunos consideran que es un texto prepsicoanalítico, pero que tiene, digamos, como los indicios de esta primera mirada sobre la articulación cuerpo-emocionalidad, digamos. Entonces cito, comillas, todos los estados anímicos son, en cierta medida, afectivos, y de ninguno están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. Cuando se formula un juicio sobre dolores corporales, es preciso tomar en cuenta su evidentísima dependencia de condiciones anímicas. Este es un texto de Sigmund Freud de 1890. Sin embargo, pasaron por lo menos todavía 50 años más para desarrollar con mayor amplitud el tema de las enfermedades psicosomáticas.
y darle un lugar a la emocionalidad, otra vez en la causalidad de malestares que se expresan a través del cuerpo. Ahora bien, estos desarrollos y hallazgos quizá tuvieron algún impacto en otras latitudes en beneficio de personas consultantes, pero en nuestro contexto particular, al menos en el ámbito de la medicina, si bien es cierto, no hace mucho se empezó a aceptar que podía haber una relación entre la enfermedad y un componente psicológico, esta relación se marcaba no pocas veces de un carácter, vamos a decir, casi despectivo, llegándose a sugerir que esto de nombrar una enfermedad como de origen emocional era casi como decir que se trataba de un malestar inventado, llevando esto a descalificar a la persona consultante y a legitimar su sufrir. Quizá algunos de nosotros llegamos a escuchar: usted no tiene nada, eso es psicológico, eso solo está en su mente, como equivalentes de se lo está imaginando, es mentira que tenga algo. Y aquí hay algo importante de hacer notar, y es que en la enfermedad psicosomática el órgano afectado realmente enferma. El colon realmente se irrita, las articulaciones realmente se inflaman, la psoriasis realmente invade la piel, los infartos, el cáncer realmente están presentes. El punto es cuál es el peso que las emociones han tenido en la causalidad de estas enfermedades. Aquí me voy a permitir referirme a una experiencia a la que tuve acceso indirectamente, pero que fue una experiencia cercana hace varios años. Fue una experiencia de un grupo de apoyo que funciona en la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama. Esta fundación trabaja con mujeres que son sobrevivientes de esta condición. Y hace varios años, cuando mi hermana enfermó de cáncer de mama, participaba de este grupo de apoyo, y en ese momento, por lo menos, todas las mujeres que estaban participando de este grupo de apoyo en ese momento, a la hora de compartir en qué momento habían recibido el diagnóstico y demás, todas contaban cómo poco antes de haber conocido el diagnóstico de cáncer de seno, habían pasado por experiencias intensísimas de pérdidas, de duelos, de enojos profundos que no habían sido posibles de tramitar, de condiciones de estrés laboral altamente sobreexigentes. Todas, antes del diagnóstico, habían pasado por experiencias de este tipo. Hoy, el campo de estudio de la enfermedad psicosomática es entonces contrapunto claro para el señor Descartes. Res cogitans y res extensa no corren paralelamente. Sus caminos se entrecruzan y lo que hay en uno habita necesariamente el otro. Quisiera ir ahora a ver un poquito, muy rápidamente, qué es lo que teóricamente se dice sobre la enfermedad psicosomática. Voy a compartir, como les decía, muy rápido, una revisión breve al respecto. Vamos a ver. Partiendo de Otero, que es un estudioso de este tema, en la teoría psicoanalítica, entre las posturas más destacadas para explicar más bien esta condición, se encuentran las que siguieron el modelo freudiano para explicar la histeria, ¿verdad? El fenómeno conversivo. Y dentro de estas líneas, digamos, podemos pensar, dentro de más bien corrientes que siguieron esta línea, podemos pensar la de Melanie Klein, con algunas variantes, claro, la corriente que siguió Grodek también, y por otro lado la escuela de Chicago, la escuela de París, y un poco en medio de la escuela francesa y de la escuela inglesa se encuentra una autora que ahora más adelante voy a mencionar, que es Joyce McDougall. No es mi interés acá profundizar en cada una de estas corrientes, pero me voy a referir muy brevemente a algunas de ellas que en este punto podrían parecernos importantes. En una síntesis así como apretadísima del planteamiento de Melanie Klein,
es posible decir que para ella el desarrollo de enfermedades psicosomáticas estaría asociado a una experiencia corporal displacentera muy temprana, o sea, algún tipo de maltrato infligido en el cuerpo, siendo la persona muy bebé o muy niñito, muy niñita. Una experiencia tal que deja una huella en el psiquismo que adquiere un carácter de permanencia en el sujeto. O sea, que esta experiencia de maltrato temprano tuvo tal impacto que queda, vamos a decir, impresa permanentemente en la psique de la persona. Krodek, por su parte, y un poco siguiendo esta línea, formula que hay una representación simbólica para cada parte del cuerpo, lo que implica que en las enfermedades psicosomáticas se da una elección inconsciente, no azarosa, del órgano que enferma, y que además este órgano tiene para la persona una significación particular. Simplificando bastante, digamos esto, es lo que podría aplicar para entender el caso, por ejemplo, de una persona que desea besar a otra, pero que por distintas razones igualmente rechaza ese deseo, ¿verdad? Por cuestiones superyoicas, decimos, por cuestiones de autocensura o de censura social, así como desea algo, igualmente lo rechaza, y termina, en el caso del ejemplo, desarrollando un herpes labial, ¿verdad? O sea, este sería como un ejemplo claro de una manifestación de algo psicosomático a partir de un conflicto intrapsíquico, básicamente mediado por esto de un deseo y un rechazo de ese deseo con la misma intensidad. Por su parte, Franz Alexander sostenía que para que aparezca la enfermedad psicosomática es necesario que se conjuguen varios factores. Un órgano con una vulnerabilidad constitucional, una particular conformación psicodinámica, digamos esto referido a las huellas que dejara en nuestro interior, experiencias muy tempranas, y una situación ambiental desencadenante, o sea, algo externo a la persona que dispara la manifestación de la enfermedad. Esto lo destaco acá porque es lo que se acerca a explicar por qué algunas personas, como en el ejemplo de las señoras que comentaba antes, porque algunas personas después de eventos particularmente intensos en términos emocionales desarrollan un cáncer o hacen un evento cardiovascular o tienen otro tipo de manifestaciones psicosomáticas. Es posible que ese órgano tuviera ya una disposición a enfermar y que en la historia de la persona hubiesen componentes como los que antes mencionamos asociados a su historia infantil. Pero es este evento, una experiencia traumática, una sobrecarga laboral, una pérdida, una pandemia, lo que actúa como desencadenante de toda esa constelación de componentes. Ahora bien, hay un concepto que se refiere a una característica muchas veces presente en personas que desarrollan enfermedades psicosomáticas. Este concepto es la alexitimia. Es un vocablo griego también que significa, vean qué interesante, sin palabras para las emociones. Esto lo que nos lleva es a mirar que al menos desde este enfoque que trato de seguir, las enfermedades psicosomáticas son expresión de emociones que no se están reconociendo ni nombrando y que por tanto el cuerpo las actúa. Retomar acá esto nos permite mirar la importancia de no obviar nuestras emociones, de no racionalizarlas. Lo que ocurre en la enfermedad psicosomática es que si la persona no reconoce, no habla de las huellas de su historia, de los miedos, de los enojos, de la ira, del dolor, el cuerpo lo va a hacer, el cuerpo lo va a hablar. Cuando las personas nos silenciamos, aquello que es silenciado se manifiesta en lo corporal. Esto, por supuesto, no es consciente, ocurre porque fue, vamos a decirlo así,
lo que interiorizamos debido a alguna experiencia de la infancia que produjo una serie de emociones, de sentimientos que no tuvimos las herramientas para tramitar en ese momento. Y entonces estas emociones quedaron atascadas, digamos. Porque tal vez en aquel momento de chiquitos, de chiquitas, era más protectivo para nosotros hacer como si no doliera, como si no enojara, como si no pasara nada. Aquí tal vez lo recordamos de nosotras mismas, de nosotros mismos o de niñitos y niñitas que conozcamos, que cuando pasa algo que les duele, de por sí no me dolió, dicen. Y esto es de poner especialmente la mirada ahí. Porque entonces lo que se provoca es una suerte de bloqueo afectivo a la manera de la lexitimia, de esto de no tener palabras para los sentimientos. Pero ya hoy de adultas, de adultos, con otras herramientas y recursos, podríamos preguntarnos si hay emociones que no nos estamos permitiendo ver, sentir, para entonces darle salida en tanto emociones y no en tanto marcas en el cuerpo. Claro que esto no es fácil y además tenemos que lidiar con otra dificultad para reconocer y expresar lo que sentimos. Y es que la misma cultura impone el silencio sobre las emociones. Y yo creo en particular en nuestra cultura costarricense, sobre todo si estas emociones son de enojo, de ira, de desagrado. Y aquí, por supuesto, no podemos obviar que hay una permisividad social mucho mayor para los varones en lo que a expresar este tipo de emociones se refiere, lo que no quiere decir que las tramiten adecuadamente, ¿verdad? Pero en general en nuestra cultura hay una cierta complacencia con quienes son más moderadas, más moderados para expresar su sentir. Desde chiquitos aprendemos que el niñito más querido por sus maestros es el callado, el que no habla en clase. La adolescente más buena es la que no reta a sus padres. El mejor empleado es el que no reclama mucho. Y aquí recordamos un dicho siniestro, en mi opinión, que tenemos en Costa Rica. Calladito más bonito, calladita más bonita. En mi opinión, esto tiene implicaciones distintas según seamos hombres y mujeres, pero al fin profundamente nocivas para ambos. Y así es como aprendemos temprano que el que o la que expresa con contundencia su malestar, su enojo, por ejemplo, por las carencias que vive, por la violencia que vive o vivió porque se quedó sin trabajo, el que expresa su malestar por esta u otras cosas corre un riesgo, el de ser llamada o llamado revoltoso, histérica, oposicionista desafiante, loco. Y temprano aprendemos que es mejor no ser visto ni nombrado de esas formas y que es mejor parecer más normal. Pero esta apuesta por parecer más normales suele cobrar una factura cara, porque implica el silencio y por tanto no enojarse, no protestar, acogerse a las reglas por más arbitrarias que estas sean. Y aquí voy a mencionar a Joyce McDougall, que antes la nombré, porque ella plantea algo que ha sido retomado por otros autores y es esto de que pone en cuestión la noción de normalidad, tan valorada en nuestra cultura, pero tan dudosa y tan debatida. Lo que McDougall propone es que vivir siempre según lo que socialmente se espera, muy conforme, muy sin reclamos, muy dentro de la norma, muy bien adaptadas, muy bien adaptados, puede ser más bien estar enfermo de normalidad. Y ella llega a notar algo que continuamos mirando hoy, y es que con regularidad personas que se afanan por ser, o al menos por parecer tan normales, presentan una importante sintomatología psicosomática. Y esto tiene sentido porque en esta colocación de mostrarse normal, racional, la persona no expresa, no saca, a veces ni siquiera mira lo que siente.
En este punto nos preguntamos, ¿qué tiene que ver todo esto con la pandemia? Que es el otro tema que nos convoca. Ninguna crisis social deja intacta la subjetividad, lo personal. Lo privado y lo público se interrelacionan y es por ello que lo que antes de la pandemia podíamos vivir con menor o mayor malestar hoy se amplifica. La pandemia está siendo para muchas personas el evento desencadenante que, sumado a los demás factores que aquí hemos mencionado, está llevando a nuestro cuerpo a expresar mediante la enfermedad lo que en fondo tiene una causa emocional. La reducción en los ingresos, el desempleo, la dificultad para encontrarnos con personas amadas, la incertidumbre en relación a cómo nos van a tocar las medidas económicas, o la certidumbre más bien de cómo nos van a tocar estas medidas, el miedo a enfermar a las personas amadas, son todas condiciones que en sí mismas movilizan emociones como en el enojo, el miedo, la tristeza, y que en no pocos casos se van a articular a vivencias previas asociadas a emociones también de enojo, de dolor, de ira, que en su momento no pudieron ser tramitadas emocionalmente, que no se pudieron ni siquiera reconocer y que por tanto quedaron atrapadas, silenciadas. Y que hoy, frente a la ausencia de la palabra que las nombre, se expresan usando el cuerpo como lienzo. Quizá frente a esto un pensamiento que pueda surgir sea, híjole, pero y entonces si hay factores asociados a nuestra historia infantil que provocan que hoy tengamos digamos una tendencia a desarrollar enfermedades psicosomáticas. Si por otro lado está la coyuntura de la pandemia que actúa como disparador de una gran cantidad de malestares que nos están haciendo enfermar, la pregunta podría ser, ¿es posible hacer algo? Y bueno, algunas creemos que sí es posible hacer algo. Seguro si estuviéramos en la presencialidad, si este fuera un espacio de intercambio más participativo, surgirían muchas ideas y podríamos escuchar muchas ideas acerca de qué se puede hacer. Yo voy a compartir unas poquititas ideas de cosas que podemos hacer. La primera, conocer nuestra propia historia, mirarla, reconocerla, reconocer las emociones ligadas a esa historia. Algo que suena fácil de decir, pero es difícil de hacer. Una segunda cosa, hacernos acompañar de un proceso de psicoterapia que nos permita no solo mirar la historia, sino y sobre todo identificar qué de ella estamos repitiendo y qué no queremos repetir más. Y eso que no queremos repetir más puede ser el silencio, la sumisión, el resguardar el enojo. Aquí con todo derecho podríamos pensar también, pero eso es carísimo, es elitista. Y bueno, sí, en algunos casos eso puede ser cierto, pero también es cierto que en Costa Rica hay en este momento opciones. El Colegio de Profesionales en Psicología, algunas asociaciones de profesionales en psicología desde distintos enfoques, colegas solidarios y solidarias están ofreciendo sus servicios con honorarios que pueden ser accesibles. Es algo, digamos, como para pensar. Y una tercera cosa de pronto también puede ser atrevernos a hablar en grupos de vecinos, de vecinas, de estudiantes, de amigos, de amigas, de familiares, para nombrar lo que sentimos, para expresarlo. Por eso es que este puede ser un buen momento para preguntarnos qué estamos haciendo en lugar de atrevernos a mirar y a explorar nuestras emociones. Trabajamos de más, bebemos o comemos en exceso, pasamos horas consumiendo Netflix. Este puede ser un buen momento para buscar otras rutas que le den curso a aquello que de nuestra historia
o de nuestro presente nos está doliendo en silencio. Para ir finalizando mi intervención, y voy a compartir una definición que encontré en el Diccionario Etimológico Castellano en línea. Dice, y creo que doña Silvia nos está ayudando con una carátula ahí. Dice este diccionario que la palabra emoción viene del latín emotio, emotionis, comillas, nombre que se deriva del verbo emovere. Este verbo se forma sobre movere, mover, trasladar, y significa retirar, desalojar de un sitio, hacer mover. Cierro comillas. Y es que esto justo es lo que corresponde hacer con las emociones. Desalojarlas del sitio donde hayan quedado estancadas, moverlas, retirarlas hacia afuera. Hay una canción, y con esto ya finalizo, que seguramente los que ya andamos por encima de los 50, de los 60 años y más, podemos recordar más fácilmente. Es una canción de Piero. Y un fragmento de esta canción dice así: hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias y espero haber provocado algunas preguntas a partir de esto. Muchas gracias. Creo, si no me equivoco, que se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Exactamente. Vamos a iniciar con algunas... voy a compartirte un comentario de una persona que nos acompaña desde México. Y es interesante porque él nos plantea que él sufre de dolores fuertes en el cuerpo y que estos dolores básicamente, digamos, dice que posiblemente son por ansiedad, pero que le han dicho que debe tomar terapia, pero que ya él lo ha hecho en numerosas ocasiones, incluso que ha tomado otras terapias alternativas como neuropatía, psicoacupuntura y hemovacunas, ¿verdad? Para subir sus defensas, pero que pareciera ser que nada de eso le resuelve, ¿verdad? Y dice que se hizo un estudio del factor reumático y que salió negativo en su momento, que entonces encontraron una bacteria de streptococo beta hemofílico y que me trataron con medicina alópata, pero que tenía unos dolores terribles, ¿verdad? Que al mes en realidad esos dolores volvieron a presentarse. Entonces la pregunta de él es si, ¿verdad? Que si todos estos terribles dolores, ¿verdad? Que volvieron un mes después de ese tratamiento, podrían ser psicosomáticos. Vamos a proceder respondiendo una a una. Preguntas. ¿Cuál será? Por ahora tenemos esa pregunta y algunos comentarios ¿verdad? Acerca del evento, pero no se han formulado preguntas en concreto. Solamente esta de esta persona que no pone su nombre, pero que viene de México, o no participa desde México, perdón. Más bien, tal vez invitarles, ahora que concluiste, si tienen algún comentario o pregunta, este sería el momento de hacerlo y yo te lo paso. Bueno, yo no podría responder desde un lugar médico. Voy a responder desde el lugar desde el cual yo sé un poquito, que es bueno, este ámbito del psicoanálisis donde yo me muevo, y en este campo que me ha venido interesando de unos años para acá, que es el de la psicosomática. Independiente, y esta es una cosa que a veces conversamos con nuestros estudiantes en las clases, y es que
independientemente de que haya una condición, digamos, orgánica de fondo, cómo nos coloquemos subjetivamente en relación a esta condición orgánica va a ser determinante en relación a cómo vivamos esta condición. Lo que quiero decir es esto. Quizá existan, digamos, podrían existir razones, digamos, biológicas, orgánicas que estén llevando a este señor, y creo que tal vez a muchas otras personas que están participando en este momento, a sentir dolor, a sentir malestar físico. Un poco como en la lógica de Franz Alexander, a quien ahora mencionábamos. Puede ser que haya una vulnerabilidad constitucional de un órgano particular, pero no tendríamos que perder de vista que cómo leamos eso que nos está pasando desde nuestra subjetividad, cómo miremos esto que podría ser, digamos, una cuestión orgánica, cómo nos coloquemos subjetivamente en relación a eso, va a tener un influjo enorme en relación a cómo sigamos viviendo esa condición. Entonces, lo que quiero decir es que, sin duda ninguna, el espacio de lo psicoterapéutico nunca va a sobrar, ¿verdad? El espacio de lo psicoterapéutico siempre va a ser una ruta para abordar y para poder colocarnos, digamos, de mejor, con un mayor bienestar frente a estas condiciones. Sí, uno podría decir en términos muy generales, podría ser que esto sea una condición psicosomática a lo que este señor, y creo de pronto algunas personas más podrían estar viviendo. Puede ser que haya algo del orden de lo psicosomático, pero aún cuando claramente es una cuestión estrictamente orgánica, la psicoterapia no sobra, y no sobra porque lo que entra en juego es, otra vez, cómo me coloco yo frente a esa condición que estoy viviendo, ¿verdad? Cómo la leo, cómo la vivo, y cómo sobre todo la anudo con mi historia, ¿verdad? Y cómo me abro un espacio para encontrar respuestas a qué tiene que ver esto, que ahora me está doliendo en el cuerpo, con de pronto cosas que antes me dolieron psíquicamente. ¿Y cómo es esto de que ahora mi cuerpo está hablando de esta manera? Seguro no respondí o fui demasiado vaga tal vez en la respuesta, pero ahorita creo que pienso eso. Creo que lo psicoterapéutico nunca sobra, siempre es un regalo que nos merecemos dar para revisar nuestra historia y para encontrar lo que nos pasa, dónde se originó y cómo puedo encontrar otras rutas de salida. Muy bien, muchas gracias, Mayela. Acá hay otra pregunta que hace Karina y dice que si usted podría hablar desde su experiencia, ¿cómo ha sido funcionar en las mujeres? ¿Qué tipo de padecimientos son los más comunes y por cuáles situaciones? ¿El encierro ha generado un aumento en las formas de frecuencia de las violencias? ¿Cómo podemos apoyar a las mujeres, las jóvenes, niñas en sus hogares? Sí, cuando la pandemia comenzó, me acuerdo que un grupo de colegas nos preguntábamos fundamentalmente, no solo nos preguntábamos, es que yo creo que nos dolíamos fundamentalmente de pensar en la cantidad de niñas, de adolescentes, de mujeres que les tocaba ahora estar encerradas con sus agresores. Y bueno, sí sabemos que por supuesto ha habido un incremento de la violencia. Y aquí es donde las redes, digamos, de apoyo comunitario pueden jugar un papel importantísimo, ¿verdad? Para estar mirando, para no perder de vista
a las niñas, a las adolescentes, sobre todo, a las mujeres de las que conocemos que podrían estar viviendo violencia para igual continuar denunciando, para igual, ¿verdad?, estar promoviendo el autocuidado, el cuidado mutuo entre nosotras. Digamos eso en términos de violencia. Ayer, por cierto, leí una noticia, se refería a Guatemala, y la noticia era de la BBC, pero la noticia decía que había estadísticas que estaban señalando que 14 niñas diariamente, entre los 10 y los 14 años, estaban saliendo embarazadas en Guatemala, obviamente, producto de violencia. Eso no tiene nombre, ¿verdad? Eso no puede ser. Y esto estaba asociado, por supuesto, a las condiciones de confinamiento y demás. Entonces, sí, o sea, activar, repito, lo incómodo, digamos, de esto es que aquí yo solo digo las ideas que a mí se me ocurren. Seguramente si esto fuera un espacio más, ¿verdad?, presencial y participativo, se podrían escuchar muchas cosas más. Pero a mí lo que se me ocurre es activar las redes de apoyo comunitario, ¿verdad?, activar las redes de apoyo familiares, por supuesto, también, y estar nosotras siendo vigilantes de las otras que son más vulnerables. Eso, creo que había otra cosa en la pregunta que tenía que ver como con qué condiciones eran más frecuentes, me parece, si se ha generado, digamos, a partir de esto de la pandemia, mayor frecuencia de violencia, o sea, ¿cómo lo viven las mujeres en específico, ¿verdad? Sí, de violencia sí, claro que sí, hay mayor incidencia, sí. Hay otra pregunta de Julia que nos dice que, bueno, creo que usted ya algo ha respondido, pero tal vez no sé si quisieras ampliar. Voy a leerte estas dos que están acá. Una dice que, ¿cómo podemos, dice Julia, aliviar el dolor emocional de las enfermedades psicosomáticas? Y otra participante nos dice, una expresión de una enfermedad psicosomática podría ser una adicción o estar asociada a una. Qué interesante esto último. Si entendí bien, la pregunta es si una adicción podría ser una manifestación, una expresión de una enfermedad psicosomática. Tendría que pensarlo un poquito más. Me da un poquito de susto responder así como ligeramente ahora. Lo que podría, a ver, desde el enfoque que yo sigo, una cosa que sostenemos es que en todo caso las adicciones no son una enfermedad en sí mismas, son un síntoma, ¿verdad? O sea, la adicción es lo que se muestra y es síntoma de tantas cosas como personas con condiciones adictivas pueden haber, ¿verdad? Entonces, creo que tendría que pensarlo un poco más. Es una pregunta interesante, pero por ahora lo que puedo responder es eso. O sea, la adicción, desde como yo la entiendo, desde el enfoque desde el que yo trabajo, la entendemos, es más un síntoma que una enfermedad en sí misma. Y en tanto síntoma es expresión de, repito, también dolores, también infringencias, también malestares, también fracturas en la historia de la persona. Y tanto en este caso como en el caso que Julia planteaba, no sé si la segunda persona que preguntaba también decía su nombre. No, pero es anónimo. Okay. Pero en el caso, digamos, tanto en este caso como en lo que Julia planteaba, en ambos casos
de lo que estamos hablando es de la historia, de lo que estamos hablando es de la biografía de las personas. Y de que el dolor emocional, el dolor de fondo, es que si nos preguntan a los psicólogos, a las psicólogas, a las psicoanalistas, ¿qué vamos a decir? Psicoterapia, psicoanálisis. No por una cuestión, vamos a decirlo así en feo, de mercadear nuestro oficio, es que creemos que de verdad hay que mirar acompañado de otro, de otra, nuestra historia. Hay que hacer este viaje de navegar dentro de nosotros mismos para poder encontrar cuáles son las raíces de la adicción, de la enfermedad psicosomática, de lo que sea que se está expresando como malestar. ¿Cómo se alivia el dolor emocional? Sí, poniendo afuera, diciendo, y sí, acompañada de otro, de otra, que tiene una serie de herramientas para facilitarnos este viaje. Es como creemos que puede ser una buena opción, digamos. Y por supuesto están también los abordajes grupales, los abordajes colectivos, que son tan valiosos y tan sanadores también, tan curativos. Hay una como también relacionada como con esto de, bueno, lo que nos pregunta Isel Posado. Ella nos pregunta que si una enfermedad como el Alzheimer puede estar relacionada con una mala gestión de las emociones. No lo sé, la verdad. No lo sé, pero sí hemos notado una cosa llamativa, es que seguramente ustedes han visto también que algunas cosas, a ver, que en las personas con Alzheimer sí hay algunos recuerdos que perviven, sí hay emociones que perviven, sí hay, y la pregunta es, ¿por qué es así y otras no? ¿Por qué lo olvidado está olvidado? ¿Por qué en el recuerdo sí están presentes algunas cosas? Digamos que, pero esto es absolutamente especulativo, ¿verdad? Que tal vez no sea azaroso y esta suerte de elección de lo que se olvida y esta suerte de elección de lo que sí queda. Digamos como a manera de una observación, de algo que creo que todos hemos notado. Pero no podría responder en fondo, digamos, esto que la compañera nos plantea. Creo que también será para seguirnoslo preguntando y para estudiarlo un poco más. Bueno, y también tenemos, eso es un comentario, dice, gracias por esta iniciativa. Siempre son buenos espacios, estos espacios para valorar el propio ejercicio. Me imagino que es alguien que trabaja también en clínica. Dice, porque digamos, este tema es de alguna manera un tema que está llegando mucho a la consulta clínica. Y tal vez ahí, no sé si quisieras referirte o enfatizar en algún ejemplo o algo que podrías ilustrar. Pues bueno, yo coincidiría con el colega o la colega de que es consulta frecuente, ¿verdad? Y es interesante porque no sé otros colegas cómo lo vivirán, pero en mi experiencia no llega como, a ver, las personas no necesariamente llegan diciendo, trayendo como motivo de consulta, tengo una enfermedad psicosomática. Generalmente el motivo de consulta es otro. Y en el proceso empieza a surgir también que la persona tiene cefaleas importantes o que tiene trastornos digestivos importantes o que tiene fibromialgia
¿verdad? O que ha tenido eventos cardiovasculares previos. Y es en el proceso donde empezamos a articular esto que la persona trae como, casi como, además viera que tengo también estas cuestiones físicas. Pero es que eso no es azar, es porque venimos de esta tradición que decíamos, ¿verdad?, cartesiana, de aquí vengo a hablar de mis pesares emocionales, digamos, pero lo que tiene que ver con mi dolor de cabeza, con mi colitis o con con mis condiciones, digamos, físicas, lo tengo como aparte. ¿Verdad? Es que no tenemos todavía no tenemos como esta cultura, digamos, de vernos como integrales, integrados. Y entonces en el proceso es que empezamos, digamos, como a mirar y articular junto con las pacientes y los pacientes cómo es que esta cefalia tiene que ver con lo que antes me contaste acerca de tal cosa de la infancia. O empezar a preguntarnos juntos, ¿verdad? ¿Y qué tendrá que ver esto que has dicho antes acerca de tal vivencia en la adolescencia o cuando estabas chiquito y chiquita y y este malestar intestinal o gástrico que te ha acompañado por tanto tiempo? Nada, eso yo coincidiría con el colega o la colega de que sí es un motivo de consulta frecuente. Y en mi experiencia que no necesariamente llega como primera razón para consultar, sino que en el proceso se van articulando ambas cosas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Mayela. Creo que por allá nos están preguntando, ¿verdad? Sí, va a quedar colgada YouTube de la universidad y hay también estudiantes felicitándola, así es que muchísimas gracias, de verdad. Yo voy a pasar a otro momento que sería poder compartir con ustedes algunas conclusiones a partir de la disertación que hoy Mayela Rodríguez nos trae y que en este contexto nos parece súper importante porque de alguna manera es la posibilidad de escuchar y también de poder compartir con otros, que ya sean colegas, familia, etcétera, sobre esto que de pronto, ¿verdad? Como que tiende tanto a negarse o a no querer mirarse. Ana, perdón, ¿usted me permitiría hacer una acotación chiquitita? Por supuesto, Mayela, por supuesto. Es que lo que he venido escuchando es que por ahí, ¿verdad? Hemos estado hablando como de el dolor emocional y cómo hacer cómo sanar. Esa es una palabra que por lo menos a mí no mucho, pero bueno, qué hacer con el dolor emocional y la importancia de la psicoterapia y eso. Pero yo quisiera invitar a que cuando pensemos como en estas emociones que tenemos atascadas, no solamente pensemos en el dolor. Y yo quisiera enfocarme sobre todo así como chiquitito nada más, que no perdamos de vista el enojo, la cólera, la ira, porque esas son fregadísimas y hay una tendencia muy grande, por lo menos en nuestro contexto, a que esas son las que se guardan, porque son feas, porque es más, hasta hay gente que les pone nombre o apellido, emociones negativas. No son negativas, son emociones. Y de las más censuradas, ¿verdad? De las que más hay que silenciar y callar. Entonces, nada, eso, que no solo pensemos en el dolor, sino que pensemos también qué está pasando con el enojo y con la ira. Eso quería decir nada más. Y con respecto a esto que decías de que hay estudiantes que han estado mirándolo, pues muchas gracias. Mucha de la tranquilidad que a mí me aporta referirme a este tema en un medio que es para mí todavía un poco como raro, ¿verdad? Yo aquí nada más estoy viendo el puntito de color de la cámara de mi computadora. Lo que me da un poco de paz al desarrollar esto es pensar en los rostros de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que podrían eventualmente estar por ahí también mirando y que sé que nos van a retroalimentar y a enseñar mucho también en este proceso.
Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ya para, digamos, hacer una parte como de cierre o de síntesis, quisiera retomar de esta conferencia algunos aspectos que realmente son, en mi opinión, bastante relevantes y es, por ejemplo, bueno, señalaba Mayela que efectivamente hay una diversidad de factores, ¿verdad?, que entran en juego en el desarrollo de las enfermedades psicosomáticas, pero que se destaca entre ellos el lugar que tiene guardar en nuestro interior sentimientos y, como ella lo decía, como es el enojo, el dolor, la ira, sin transmitirlos emocionalmente, ¿verdad? Y por lo anterior, pues no es azaroso que después de pasar por situaciones de gran intensidad emocional, especialmente estresantes, se manifiesten enfermedades que pueden ir desde una alergia hasta un evento cardiovascular o incluso el cáncer. Y también rescatar que Mayela menciona varias escuelas dentro del enfoque psicoanalítico que coinciden, ¿verdad?, en que hay una especie de bloqueo afectivo que puede afectar o estar más bien en la base de las enfermedades psicosomáticas. También mencionar que vivir en una cultura normópata, en una cultura que exige un nivel de normalidad, una sociedad que exige un nivel de normalidad, también hace que a veces no tengamos las posibilidades de expresar nuestros sentimientos porque se tiende a satanizar todo aquello que es el malestar o el dolor emocional y entonces nos obliga a ocultarlo y eso puede expresarse de muchísimas formas, ¿verdad? Desde una sensación de ansiedad, de frustración o incluso la violencia hacia una misma o hacia otros entornos o personas que pueden ser hasta significativas para nosotros y nosotras. Por otro lado, es importante señalar que silenciar lo que sentimos, así como lo que nos maltrata y nos duele, puede ser como una medida paliativa, pero que superficialmente puede ser como que, bueno, nos vamos a sentir más aliviados, pero que esto en el fondo va a provocar que nuestro cuerpo enferme. Y en ese sentido, reiterar algo a lo que Mayela hacía énfasis, es en la importancia de buscar formas de poner afuera las emociones que están ligadas a experiencias que nos han provocado malestar y que estas formas pueden ir desde un acompañamiento psicológico hasta buscar redes de apoyo, buscar redes entre amigos, amigas, entre los vecinos y las vecinas, ¿verdad? En la misma familia y en la misma familia, ¿verdad? Cuando se puede, es viable, ¿verdad? Esta solución para la persona. Muchísimas gracias entonces a Mayela Rodríguez por su participación y por todo este análisis que ella nos hace acerca de un tema que yo creo que sigue resultando novedoso porque, ¿verdad? En mi experiencia clínica también yo he visto personas que prefieren atribuirle a un malestar físico todo lo que está pasando sin, digamos, ir a la parte emocional y revisar de dónde o por qué se está originando ese malestar, ¿verdad? Y eso sin duda podría mejorar mucho nuestra calidad de vida. En tal sentido, pues agradecerles muchísimo ya para terminar la participación de todos ustedes. Esperamos que este espacio contribuya de alguna manera a una autorreflexión, ¿verdad? a una renovación un poquito del ejercicio profesional y también y sobre todo a que busquemos estrategias para, como dice Piero, sacarlo todo afuera, para estrategias para autocuidarnos y para cuidar a los demás, tal y como nosotros lo hemos propuesto dentro del programa el cual represento. También quisiéramos adelantarnos en contarles que desde el programa de promoción de la salud y desde el aporte de la psicología, de la Escuela de Psicología y desde la Vicerrectoría de Extensión, a través del programa Una Vinculación, vamos a estar durante el año 2021 desarrollando una serie de capacitaciones, de cursos y talleres en temáticas que tienen que ver con la salud psicológica, con la salud emocional y diríamos que con una visión integral de la salud. Entonces, sin más, pues darles las gracias a todas y todos
y como les digo, esperando que en otros momentos puedan unirse a actividades similares. Nuevamente, gracias, Maye, por participar. Fue muy bonito tenerla en este espacio. Muchas gracias.